Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Dios está con nosotros, amén. Vamos a comenzar de lleno en la palabra y vamos a orar. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y toda petición, preocupación, oración que te hemos hecho, Señor, la ponemos en tus manos con la esperanza de que mientras somos edificados en tu palabra, tú nos contestas favorablemente. Nosotros disponemos nuestra mente y corazón para que sea en esa tierra fértil donde tu palabra hoy será sembrada en nosotros y producirá el fruto que debe de producir en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. El título del mensaje en esta tarde es Jesús es nuestra Pascua. Y voy a entrar en Éxodo directamente, capítulo 12, verso 1. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ok, el significado de Pascua es pasar de largo. Eso quiere decir Pascua, pasar de largo. Y la Escritura nos está enseñando que Dios, antes de que los hebreos pudieran salir a la tierra de la promesa, Dios les manda celebrar la Pascua. Y celebrar la Pascua era sacrificar un cordero y poner su sangre en los marcos de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara aquella noche a matar a todo primogénito, a todo primer nacido, a todo hijo mayor, tanto de los hombres como de las bestias, cuando el ángel de la muerte mirara esa sangre, no iba a entrar a matar a nadie, sino iba a pasar de largo. Entonces, antes de salir de la esclavitud, el pueblo de Dios debería de celebrar la Pascua. Figurativamente hablando, Egipto se refiere al mundo. Entonces nosotros, cuando queremos que nuestra vida sea transformada y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y en obediencia a su palabra, necesitamos celebrar la Pascua. De hecho, nosotros hoy en día celebramos la cena del Señor. Y hoy el mundo entero celebra en estos días la Pascua
del Señor y la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero desafortunadamente no todo el mundo, aunque lo celebra, conoce el verdadero significado de esto. Y aunque vivimos en un tiempo donde abunda la información, y es impresionante cómo puede suceder algo en un lugar muy escondido en el mundo, hoy a través de las redes sociales, el mundo entero puede darse cuenta de lo que sucedió. Sin embargo, muchas de las veces la información que podemos llegar a tener no necesariamente es la información correcta ni es una información veraz. Pero lo que debemos de saber nosotros y entender es que todo aquel que quiera disfrutar la vida abundante de Dios deberá participar de la Pascua del Señor, tal y como Dios le ordenó a los hebreos y les dijo que lo iban a celebrar por siempre. El asunto es que no siempre hacemos lo correcto o no lo hacemos correctamente. No porque no querramos hacerlo correctamente, pero yo creo que muchos de nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia nos damos cuenta que teníamos un estilo de vida en el cual hacíamos cosas que no sabíamos que a Dios no le agradaban. A todos nos sucede que de repente empiezas a leer la Biblia y podemos reconocer y decir: yo por años he hecho esto creyendo que Dios se agradaba de esto, pero la Biblia dice que Él no se agrada. Entonces, hay personas que celebran la Pascua, pero no lo hacen de la manera correcta, por ignorancia. Habrá quienes desobedezcan a Dios con toda la intención, pero la mayoría de nosotros hemos desobedecido a Dios por falta de conocimiento. El problema es que podemos hacernos, o el riesgo que existe de esto es que podemos hacernos en personas religiosas y guardar con celo los mandamientos y las tradiciones sin entender el significado de ellas. Al final, el mandamiento que Dios entregó a los hebreos de celebrar la Pascua por todas sus generaciones se llegó a convertir en un acto religioso nada más. ¿Cómo alguien se convierte o qué es una persona religiosa? Es una persona que se preocupa por las formas, pero no por la esencia. Una persona religiosa pudiera ser aquella que dice: hay que orar hincado, y cuando se hinca se está durmiendo. Pero parece que está orando. Se preocupan más por las formas. Entonces, desafortunadamente, el mandamiento que Dios les entregó a los hebreos terminó siendo un acto religioso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no entendió, no logró entender que su libertad y la prosperidad que ellos pudieron disfrutar en la tierra prometida fue el resultado de la muerte de un inocente, de un cordero perfecto en toda la extensión de la palabra, sin mancha, sin defecto. Un cordero que no debería de morir, un cordero tan perfecto que debería haber crecido y convertido en un semental y crear hijos perfectos como él. Los hebreos no se dieron cuenta que esa libertad, que la muerte no los tocó a ellos a causa del cordero sacrificado. Sin embargo, el sacrificio de tal cordero, por ser perfecto y por ser inocente, logró cubrir los pecados de los hombres y la ira de Dios se aplacó temporalmente. Pero los hombres, en lugar de arrepentirse, en lugar de decir tenemos una oportunidad más porque el pecado está cubierto, los hombres, en lugar de arrepentirse, miraron al cordero como la solución para justificar su vida pecaminosa y alejada de Dios. Y en lugar de dejar su vida de maldad, por lo único que se preocupaban era vivir la vida como fuera, mientras que tengamos un cordero perfecto que es sacrificar. Un cordero, un sacrificio que logre aplacar la ira de Dios a causa de sus pecados. Para ellos, el cordero no representaba la oportunidad de arrepentimiento ni de cambio de vida. El cordero se convirtió en la solución para calmar la ira de Dios y la conciencia o el cargo de conciencia de los hombres. El asunto es que al menos que entendamos el verdadero significado
del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, la vida en Cristo no tiene sentido y puede llegar a ser tan vana como cualquier religión, cuando tú y yo no entendemos el significado del sacrificio de Jesús. Pero muchas personas se preguntan, ¿por qué tuvo que morir el Hijo de Dios por nosotros? La palabra de Dios nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios y que tomó el lugar del Cordero Pascual para consumar la obra de la Pascua en nosotros. Escucha, en nosotros. Porque el sacrificio de los corderos cumplía con la parte divina. Cuando era sacrificado aquel cordero perfecto, sin defecto, la ira de Dios se aplacaba, pero no producía arrepentimiento en los hombres, porque el pecado de los hombres no lo podía quitar ningún cordero. Por eso cada año ellos tenían que recordar y celebrar esa fiesta. Y de hecho la palabra de Dios nos enseña que para que el hombre pudiera escuchar la voz de Dios y saber en qué dirección debería de caminar, tenía que sacrificar un cordero una vez al año, un cordero perfecto, sin defecto, y rociar su sangre sobre el propiciatorio y andar en perfecta santidad, porque si no, la presencia de Dios lo mataba. Y si el sumo sacerdote moría, el pueblo se quedaba sin instrucciones divinas. El pueblo se estancaba un año más en el lugar donde habían hecho el sacrificio, y tenían que esperar el año a que otro sacerdote se preparara y pudiera ofrecer el sacrificio. Pero si ese sacerdote estaba en pecado, también moría, y tenían que volver a esperar un año más. Entonces, ¿por qué tuvo que morir el Hijo de Dios por nosotros? Recuerda, los corderos sacrificados aplacaban la ira de Dios, pero no producían arrepentimiento en los hombres. San Juan capítulo 1, verso 29 dice: el día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tuvo que venir a Jesús a morir, a tomar el lugar del Cordero Pascual? Porque Jesús es el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Continúa Juan diciendo: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Porque tuvo que morir Jesús, porque Él es el único que pudo quitar el pecado del mundo. Entonces el propósito del sacrificio, de la muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, ¿por qué tuvo que ser torturado? ¿Por qué tuvo que morir de la manera que murió? ¿Y por qué resucitó? Lo encontramos en la palabra de Dios. San Juan 14:6, una escritura muy conocida por todos nosotros. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso tuvo que morir Jesús. Porque los corderos sacrificados durante siglos no pudieron hacer posible la reconciliación de los hombres con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino a través de mí. Ahora, en Hebreos capítulo 10, verso 19, nos enseña algo importantísimo. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? El lugar santísimo era en el tabernáculo, en el templo, en el tabernáculo, donde la presencia de Dios se manifestaba. Y acá dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo? ¿Cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecares voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No cometamos el mismo error que los antiguos, de no mirar el sacrificio como ellos no miraron el sacrificio del Cordero, como una oportunidad de acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Hoy en día muchas personas consideran la gracia como la libertad para vivir como quieran, que al cabo que Dios los perdona. Pero no entendemos el significado de la gracia. La grande diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es la gracia. En el antiguo pacto, aunque las personas sacrificaban el cordero y se esforzaban por vivir en obediencia a Dios, nunca pudieron quitar de ellos el pecado. La gracia es la oportunidad que Dios nos da para no vivir en pecado. Pero no es como un talismán, un comodín, un objeto que cuando peco lo saco y Dios me perdona. Porque la escritura que acabamos de leer dice que tenemos que estar firmes, considerándonos, estimulándonos en amor y a las buenas obras. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Muchos de nosotros no entendemos esto y creemos que podemos hacer lo que querramos, que al cabo que Dios nos perdona, pero no es así. El Señor Jesús vino y dio su vida y quitó el pecado que estorbaba entre Dios y nosotros para poder reconciliarnos con Él. Entonces, no cometamos el error de los antiguos, no seamos personas que cumplen con la cuota de la religión para aligerar sus conciencias sin entender el verdadero significado o la verdadera oportunidad que Dios nos está dando al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. El propósito de la gracia no solamente es perdonarte, sino llevarnos a la reconciliación con Dios. La reconciliación viene de la palabra conciliación o concilio. Concilio es uno solo, un mismo sentir, un mismo propósito, una misma visión, un mismo deseo. Entonces el pecado hace que tú y yo no podamos ser uno con Dios. Pero cuando Jesús viene como el camino y la verdad y la vida, Él nos está dando la oportunidad de volver a ser uno con Dios, en deseo, en mente, en pensamientos. Entonces vivamos de manera coherente con la fe que profesamos. Algunos de nosotros decimos que somos salvos, pero nos comportamos como perdidos. Algunos de nosotros decimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero vivimos tristes y débiles. Somos incoherentes con la fe que profesamos. Hay personas que se acercan conmigo y me dicen: tú eres mi pastor, tú eres mi padre espiritual. Bueno, yo no permito que nadie me diga padre espiritual, porque la palabra de Dios dice que nada más hay un padre y está en el cielo.
Pero entiendo el sentido en el cual lo están diciendo. Y algunos, es que tú eres mi pastor y todo te faltará. Le digo, no te creas. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay muchos que me dicen, tú eres mi pastor, y pasan meses y no vienen a la iglesia. ¿Y cómo te estoy pastoreando? ¿Por Wi-Fi o cómo? Porque no sé cómo te puedo pastorear. Entonces es incoherente lo que están diciendo con la manera en que están viviendo. Aquellos hombres en el antiguo pacto eran religiosos, celosos de su religión. Pero el Señor Jesús dijo de ellos, son como sepulcros blanqueados, como las tumbas en el panteón que están limpiecitas, pero adentro solamente hay huesos secos, huesos muertos. No nos suceda eso. Porque si Cristo murió para lavarnos de nuestros pecados, alejémonos de la vida de pecado que no solo no agrada a Dios, sino que además nos puede condenar por la eternidad. La Pascua fue celebrada. Hoy hacemos memoria de la celebración. Como dice en el Nuevo Testamento, que celebremos la cena del Señor. Dice, hagan esto todas las veces necesarias que quieran, hagan esto en memoria de mí. Pero muchos de nosotros aquí como congregación tenemos la costumbre, el hábito de celebrar la cena del Señor, y les repartimos a todos jugo de uva y un pan. Pero la palabra del Señor dice que cualquiera que comiere de la cena irreverentemente no darle el valor que tiene, será culpado ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú o yo tomamos la cena del Señor y tomamos un Jumex con una galleta, no podemos disfrutar de los beneficios del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando nosotros somos conscientes y somos reverentes y decimos, este no es un Jumex, esto representa la sangre de Cristo. Esto no es una galletita, esto representa el cuerpo de Cristo que fue molido por mí. Yo te quiero decir que en la Santa Cena que nosotros celebramos una vez al mes, puede haber milagros, puede haber sanidades, puede haber perdón. Pero ¿de qué depende? De que tú y yo seamos reverentes a lo que estamos haciendo. Sucede exactamente lo mismo con la muerte y resurrección de Jesucristo. La Pascua fue celebrada, el sacrificio fue hecho, la sangre del Hijo de Dios se derramó por nosotros. Así que nosotros tenemos que caminar hacia la vida de Dios, dejando todo aquello que llevó a Jesús a morir en la cruz, es decir, todos nuestros pecados. ¿Sabes que nuestra victoria sobre el pecado es gracias a la resurrección de Jesucristo? Porque la muerte del Cordero aplacaba la ira de Dios, cubría el pecado, pero el pecado estaba ahí, cubierto, pero ahí presente. Pero cuando el Señor Jesús resucita, sucede algo poderoso. ¿Por qué? Porque ninguno de los corderos sacrificados antes de Cristo pudo resucitar. Y la resurrección de Jesús hace que el pecado ya no gobierne nuestras vidas. Es decir, los corderos sacrificados durante siglos solo cubrían el pecado, pero no transformaban la vida del pecador. Porque el pecado, aunque cubierto, siempre estaba en la mente o en el corazón de los hombres. Muchos de nosotros tenemos una mala idea, un concepto erróneo al respecto. Pero hoy vamos a leer una escritura que espero que nos traiga luz, que nos traiga entendimiento en esto para poder manifestar una vida de arrepentimiento. Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, ¿qué dice? Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor,
andad en Él. Entonces no se termina en: Señor, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Hay algo que sigue. Muchos de nosotros lo hemos recibido, lo reconocemos como el Hijo de Dios, pero nos falta andar en Él. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos. ¿Qué es andar en Cristo? ¿Qué es andar en Él? Dice: arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, es decir, echar raíces. Sobreedificados, crecer en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Abundando qué? En acciones de gracias. Y luego dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros, en la religión que predomina en nuestro país, yo fui católico casi la mitad de mi vida. Bueno, cada año ya es menos porque me hago más viejo, ¿verdad? Pero casi la mitad de mi vida, ya menos de la mitad de mi vida, fui católico y celebrábamos la cuaresma y no comas carne y no esto. Pero ¿qué dice el Señor Jesús acerca de eso? Dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de su boca. Porque dice el Señor Jesús textualmente, literalmente dice: lo que entra por la boca va a ir para la letrina, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esta escritura dice: mirad que nadie os engañe. O sea, recibo a Cristo, ando en Él y tengo que tener cuidado en no caer en una confusión o en un engaño por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Porque hay tradiciones que invalidan la palabra de Dios en mi vida, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta escritura es importante. Muchos de nosotros somos débiles al pecado. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén. Amén quiere decir así sea. Muchos de nosotros somos débiles y caemos constantemente y decimos: ay, la carne es débil, es viernes, el cuerpo lo sabe. Pero ¿qué dice esta escritura? Que cuando nosotros recibimos a Cristo y andamos en Él, fíjate lo que dice que el cuerpo pecaminoso carnal en nosotros es echado fuera. Entonces, si el cuerpo carnal, los deseos carnales, cuando nosotros recibimos a Cristo, son sacados de nuestra vida, ¿por qué no lo experimentamos? Porque la mayoría de los que recibimos a Cristo seguimos en acciones, en deseos de la carne, en pecados constantes. ¿Por qué? Porque nos ha faltado andar en Él. Solamente lo recibimos. No nos esforzamos por caminar de acuerdo al fundamento de la palabra de Dios. Pero nos justificamos, nadie es perfecto, todos fallamos. Pero aquí la escritura dice otra cosa. La escritura dice que lo que hace que nuestra vida esté en pecado, al recibir a Cristo se quitó. Voltea al que está al lado tuyo a ver si ya no tiene cara de pecador. Si todavía tiene, dile: necesitas andar en Él. Dile. Contéstale: no seas metiche. Anda tú también en Cristo. Mira cómo dice el verso 12. Sepultados con Él, con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros estando, ¿qué dice?
muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, cuando no teníamos a Cristo, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué más dice? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué está hablando? Que cada vez que tú y yo cometemos pecado, le firmamos al diablo una factura por cobrar, un pagaré. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, esas facturas han sido anuladas. Entonces ya no queda, es que los Martínez así somos. Los Martínez se anularon cuando aceptaste a Cristo. Es que los Castillo así somos. No se me ofendan los Martínez, no sé por qué dije los Martínez, pero pude haber dicho los Peña acá, ¿sí? Y la esposa dice amén. Entonces ya no queda, es que en mí nadie me enseñó, es que yo viví con un mal ejemplo, es que siempre hemos hecho eso. Ya quedó anulado eso. Tanto los deseos pecaminosos de la carne fueron anulados, como las maldiciones generacionales también fueron anuladas cuando recibimos a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O cómo aplica esto a nuestra vida? Esto nos pone en una posición en donde pecar es difícil. La mayoría de nosotros hemos escuchado, se nos ha predicado o nos hemos justificado diciendo, no, es que es bien fácil pecar, hasta con el pensamiento peco. Pecar es difícil porque el cuerpo carnal pecaminoso, cuando recibí a Cristo, se fue de mí. Las maldiciones generacionales, cuando recibí a Cristo, se terminaron. Maldiciones generacionales. Yo te voy a poner un ejemplo de una. Probablemente has visto que en una familia los padres se divorcian y tuvieron 5 hijos y los 5 hijos se divorcian. El asunto es que los nietos ya están predispuestos y dicen, no, pues es que, pues a ver cuánto duramos. A ver si le gano a mi mamá. Mi mamá no le ganó a mi abuela, duró menos. Como si se tuviera que cumplir ese patrón generacional. Pero fue anulado. No podemos estar predispuestos a algo que ya no es posible caer en ellos. Pero ¿por qué sí es posible? Porque no entendimos que el sacrificio y la muerte de Jesucristo anuló el acta de los decretos. Y ahora en Cristo, escucha con atención, en Cristo es difícil pecar. Bien guango ese amén. Otra vez. En Cristo es difícil pecar. No les creo. Se crean, amén. Pero ¿por qué se nos hace fácil pecar? Porque seguimos habituados a la vida carnal. Porque no hemos entendido, hemos ignorado, mejor dicho, que ahora en Cristo la carne está muerta a causa del pecado. Y el pecado fue quitado de nosotros. Y me encanta lo que continúa diciendo en el verso 15. Despojando a los principados y a las potestades. O sea, toda influencia espiritual, demoníaca o contraria a Dios fue quitada o es quitada de tu vida cuando tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hay quienes dicen, es que honestamente yo no sé por qué soy así. Bueno, es cierto, existe la maldad, existe el mundo de tinieblas y es cierto que espiritualmente podemos ser influenciados por las fuerzas del diablo. Pero acá dice que cuando Jesús fue a la cruz, les quitó toda la potestad, les quitó todo el poder a los principados y a las potestades, dice, y los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces no puede ser posible que alguien, porque se le pegó la gana o porque le dio envidia, vaya con un brujo y haga un trabajo y a ti te empiece a ir mal. Corrijo, no debería ser posible. Pero ¿por qué a veces pasa? Porque a veces, aunque nos congregamos, aunque venimos a una iglesia cristiana, empezamos a sentir esa opresión demoníaca porque dejamos de andar en Cristo. Porque caemos en el error de los antiguos. Y a Cristo lo tengo como el Cordero Pascual, que cuando vengo el domingo a la iglesia, Dios me perdona los pecados que cometí de lunes a sábado. Y nos vemos la próxima semana y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa no es vida. Al menos no es la vida que Dios tiene para nosotros. Así es que agradezcamos a Dios por su gracia. Démosle gracias a Dios, pero no tomemos su gracia como ocasión para pecar, que al cabo Él me perdona. Tomemos su gracia de la manera correcta. Y a pesar de ser un pecador, Jesús dio su vida por mí. Y ahora yo tengo la oportunidad de reconciliarme con el Padre Celestial. Y cuando yo me reconcilio con el Padre Celestial, toda acta contraria a mí es anulada. Toda influencia demoníaca que había sobre mi vida es echada fuera. Toda maldición generacional se termina, porque en el nuevo pacto ya no es así. En el nuevo pacto la sangre de Cristo quitó todo lo contrario, todo lo que estorbaba entre Dios y nosotros. Entonces, hoy en día, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sí podemos vivir una vida que agrada a Dios, porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Además que el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el diablo pierde todo poder sobre tu vida. Y esa es la razón de esta celebración, que gracias al sacrificio, a la muerte y resurrección de Jesús, somos libres. ¿Cuántos hemos escuchado la mentira de que Dios tiene su tiempo? Nos referimos a eso cuando no queremos arrepentirnos y a veces alguien te echa en cara tu pecado, tus defectos, y dice, Dios ya tiene mi tiempo. Un día Dios me va a cambiar. No, el tiempo es hoy. Tiempo es hoy. Porque el camino, la verdad y la vida ya está establecido. Porque el camino nuevo, la manera de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, ya está funcionando. El tiempo es hoy. Entonces, a partir de que tú y yo conocemos esta verdad, Colosenses dice, ya no puedes pecar deliberadamente. Te puedes equivocar, sí, pero equivocar. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Si cae, no si se avienta, son cosas diferentes. El que cae, Dios lo levanta. Así como los antiguos. No pudieron ellos disfrutar de la oportunidad de arrepentimiento. Hoy en día, habemos cristianos, y tristemente lo digo, cristianos que tampoco lo hacemos. No volteamos a ver que, 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 costó mucho.
La iglesia hemos dicho equivocadamente, la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. ¿Quién dice que la salvación es gratis? La salvación cuesta lo más caro que puede existir. Nada más que está subsidiada por la gracia de Dios. Pero muchos decimos, ay, ser salvo es gratis. No, Señor, costó la sangre, la vida del Hijo de Dios. Y gracias a eso somos salvos. Yo no sé si tú probablemente habías aceptado a Cristo, pero probablemente no habías entendido esto. Probablemente no habías entendido que el estar en Cristo, el estar hoy en el tiempo de la gracia, es la oportunidad que no tuvieron los antiguos de poder vivir sin pecado. Probablemente hemos vivido un cristianismo light, ligero, un cristianismo en el cual tenemos como un calendario. Bueno, en estos últimos años ya no soy un borracho, ya no soy esto y todo lo demás. Ténganme paciencia. Más adelante. Y lo hemos visto así, o lo hemos vivido así. Sin embargo, ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién puede asegurar, decir, no, yo en 3 años ya voy a estar un poquito menos carnal, un poquito más santo? Nadie. Dios quiere que nosotros, conscientes del significado de la Pascua, del sacrificio de Jesús, no solamente lo recibamos, porque recibirlo es importante, pero andar en Él trae una transformación en nuestra vida. Y cuando nuestra vida es transformada, nuestra familia es impactada positivamente y es transformada también. Porque la palabra de Dios nos promete que si eres salvo tú, serás salvo tú y tu casa. Todas las casas, todos nosotros, todas nuestras familias necesitan salvación. ¿Cuántas veces hemos vivido tan simples, tan a la ligera, afanados, aferrados al cuerpo carnal, pecaminoso que ya fue echado fuera? Pero te digo algo que la palabra dice: el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Yo no sé si todos hemos aceptado a Cristo o lo aceptamos sin saber realmente lo que estábamos haciendo. Cuando yo acepté a Cristo, así me pasó. Yo no sabía realmente lo que estaba haciendo. Yo acepté a Jesús porque fue el único que me hizo sentir esperanza, pero no sabía lo que era ni quién era. Y desafortunadamente pasaron años. Ya era cristiano porque asistía a una iglesia cristiana, pero no me había reconciliado con el Padre. Y mientras no nos reconciliemos con nuestro Padre, seguiremos viviendo ajenos a la vida de Dios. Yo creo que nadie queremos eso. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie un momento. Ahí donde estás, habla con Dios. Y si tú reconoces que has vivido tu vida por ignorancia o por lo que haya sido en una forma, tu cristianismo, o te has convertido nada más en un religioso, pero no se ha manifestado la vida de Dios en ti, habla con Dios. Porque necesitamos arrepentirnos. Padre Celestial, en esta tarde
Después de haber escuchado tu palabra, Señor, podemos reconocer que muchos de nosotros hemos vivido una religión solamente. Algunos hemos sido muy celosos de esta religión. Pero no todos somos uno contigo. No todos nos hemos reconciliado contigo. Y si hace más de 2000 años Jesús murió y resucitó, quiere decir que el tiempo es hoy. Que todo aquel que quiera acercarse a ti se puede acercar a ti. Que todo aquel que quiera que su vida manifieste los frutos de arrepentimiento lo puede hacer, porque tenemos todo, Señor, para que sea posible. No falta nada. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú escuches nuestra oración en esta hora, que nos ayudes no solo a reconocer, sino a dejar de pecar. Que tu Espíritu Santo produzca el querer y el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Que cada área que reconocemos que tú no la estás gobernando, podamos nosotros entregártela a ti. Que no nos justifiquemos en las tradiciones, que no nos justifiquemos en los pecados generacionales, sino que podamos entender y vivir el propósito de la gracia. Cambiar de vida, ser transformado. Si tú no has aceptado nunca a Cristo, o si lo aceptaste sin saber esto que hoy escuchamos, repite conmigo: Dios, en esta tarde yo abro mi corazón y acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y te ruego que tu Espíritu Santo me ayude en la debilidad, porque he entendido que hoy que he recibido a Cristo, el cuerpo carnal y pecaminoso que habitaba en mí ha sido echado fuera. Que toda maldición generacional se ha roto, que toda influencia de maldad demoníaca ha sido derrotada sobre mi vida. Señor Jesús, te entrego el trono de mi corazón. Llévame por ese camino en la verdad y produce en mí la vida para reconciliarme, volver a ser uno con el Padre. En el nombre de Jesús.